Buenas tardes, Lisa, ¿me escucha? Buenas tardes, sí. Sí, les escucho. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Lisa. Recuerden que hoy ya empezamos una nueva unidad. No sé si ya revisaron sus calificaciones, tal vez tienen dudas, inquietudes en cuanto a sus calificaciones. Lisa, ¿en dónde son las calificaciones? Disculpe. Están en el SIG. No sé si tal vez si tienen el link de su plataforma virtual, porque el uno es la plataforma, ¿no? Y el otro en donde ustedes pueden divisar las calificaciones. Con todo, no sé si será el mismo link para ustedes el que yo tengo, pero ya les envío aquí en nuestro chat el link que yo tengo, ¿no? Intenten entrar tal cual, entran a su plataforma virtual. Déjenme ver, me avisan si tal vez si logran entrar, no logran entrar. Ya les coloqué en el chat. Supongo yo que es el mismo usuario y contraseña con el que entran a la plataforma, ¿no? Me avisan si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a sus notas o si tal vez no logran ver sus notas también para con todo yo compartirles en el caso de que no logren ver, ¿no? Sus notas. Traten de entrar, como menciono, si tienen alguna duda, alguna inquietud. En el caso de Adamaris, ¿estás por ahí, Adamaris? Adamaris. Sí, Lisa. Adamaris, en química tenía un problema con tus deberes, ya que no se veía ningún deber, absolutamente ninguno. Era como que enviabas, pero no se veía nada en tu deber. De ahí en biología sí se veía, pero en química no. Entonces tengo esa duda. No sé si por el chat me envías los deberes. Adamaris, Bueno, la señora le voy a revisar y lo voy a enviar. muchas gracias. Me envías por favor a mi WhatsApp los deberes porque no se veía absolutamente nada en en las tareas que me enviaste, ¿no? Ahí para rectificarte en este caso las notas, me envías, ¿no? Hasta el día de hoy, por favor. Y en cuanto a Santi, no sé si tal vez ya logró entrar a la plataforma, perdón, al Santi, tal vez ya lograste entrar a la plataforma. No, no le escucho a Santi, no sé si nos estará Se hablando. me salió de la clase, Lisa, y estaba con mal internet. Ah, ya. Y, Ya, Santi, mencionaba si tal vez si lograste entrar o si no para que te... y ya voy a intentar, Ya, listo. porque justo abrí el, el Chrome para poder entrar y Ya, listo. Tal vez alguien más, si revisó sus notas, no revisó sus notas.
En el chat he colocado ¿cómo se llama? El link, ¿no? En el que ustedes pueden entrar para revisar sus notas. Recuerden que ya finalizamos la unidad y hoy ya iniciamos, se podría decir, con una nueva unidad en la cual, pues, vamos a hablar, ¿no? Sobre esta unidad. Como menciono, repito, para los que tal vez recién ingresaron, al chat envié en donde ustedes pueden ver sus calificaciones. Como mencionaba, ayer tuvimos pues la reunión de ya finalización de la unidad del trimestre 2 y ahora ya vamos al trimestre 3. Recuerden que este trimestre 3 se podría decir que ya es el último que tenemos y ya finalizamos, ¿no? Con nuestro periodo, con nuestro año lectivo. Recuerden, ¿no? Este es nuestro último periodo, en este caso nuestro último trimestre. Recuerden que tenemos 3 trimestres, ya pasamos el 1, el 2 y empezamos desde hoy el trimestre 3. Listo. En el SIC, como menciono, pueden ver sus calificaciones. Supongo yo que deben utilizar el mismo usuario y la misma contraseña de de cómo ustedes entran a la plataforma. El mismo usuario, la misma contraseña, colocan en el SIC para que puedan ver sus notas. Recuerden, como mencionaba, que a través de sus calificaciones, que ayer ya tuvimos la junta, ustedes entran o no a refuerzo académico, ¿no? En segundo, conmigo, sí tengo varios refuerzos académicos, pero bueno. Como menciono, a través del SIC, ustedes van a revisar sus notas y si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben a través de mi WhatsApp, ¿no? En el caso de Adamaris, por favor, envíame los deberes que están pendientes de la unidad, ¿no? Todos, a ver, déjame revisar cuáles son. Son los deberes de la unidad 2. O sea, de la última unidad, ¿no? De la última unidad tengo yo dudas con tus deberes. No logro, como menciono, no logro divisar, ¿no? Entonces, obviamente ya me envías y ahí sí corrijo en el SIG tus notas, ¿no? Listo. Esto en cuanto a, a indicaciones generales, como menciono, para este nuevo periodo. Y ya, ahora sí, empezaríamos con nuestras clases, ¿no? Tal vez alguna duda, alguna inquietud antes de empezar. ¿No? ¿Ninguna? Ya, listo. Entonces, vamos a empezar una nueva unidad que se denomina cinética química y equilibrio molecular. Tal vez alguien ha escuchado hablar esto sobre la cinética química y el equilibrio molecular. Alguien que más o menos tenga idea, se podría decir de qué ustedes eh, piensan que es esto de de la cinética química, hablando también de lo molecular en este caso. Si no, tienen alguna idea en cuanto a la cinética química, el equilibrio molecular. Recuerden que el equilibrio molecular también se denomina equilibrio químico, ¿no? Tal vez nadie. Bueno, empecemos entonces, ¿no? Como menciono, vamos a hablar de la cinética química y el equilibrio químico, que es ya una nueva unidad. En cuanto a mi cinética química, obviamente es una rama de la química que estudia la velocidad de reacciones químicas, que ya vamos a hablar más adelante sobre la velocidad de las reacciones químicas.
Y nuestra cinética química también estudia los factores que afectan esta velocidad de reacciones químicas. Listo, entonces, ¿qué quería decir nuestra cinética química? ¿Qué quería decir? Voy a conectar mi pizarrita virtual, ¿no? Espérenme. Conectar. Mientras tanto, vean ustedes qué es nuestra cinética química. ¿Qué mencionaba yo que es nuestra cinética química? Bien recuerda. ¿Qué mencionábamos en cuanto a la cinética química? Decíamos que nuestra cinética química, pues es la rama, obviamente, de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. Y aparte de que estudia la velocidad de las reacciones químicas, afecta, también estudia, perdón, los factores que afecta nuestra cinética química, ¿no? Que afecta nuestra velocidad de estas reacciones. De ahí, obviamente, viene el nombre de cinética, ¿no? Nuestra cinética, pues, estudia la velocidad de reacciones químicas y también los factores que afectan, ¿no? Nuestra cinética química también se enfoca en comprender cómo y por qué ocurren las reacciones. Aparte de que se enfoca en comprender cómo y por qué ocurren las reacciones, también se enfoca en cómo determinar el tiempo que tarda en completarse una reacción. Los factores, en este caso, que influyen en la velocidad de reacción, podemos nosotros decir que es la concentración de los reactivos, la temperatura, los catalizadores y la superficie de contacto. Eric, cuéntame, alzaste la manito. Buenas tardes, Licen. Bueno, como puedo darse cuenta, yo soy nuevo y Claro, Eric. bueno, de donde vengo yo no, bueno, tanto no hemos hablado mucho de estos temas. Ya. Y bueno, yo algo no entiendo, o sea, no entiendo mucho de este tema y quería ver si me explicaba un poquito. Claro, Eric, con gusto. Como mencionaba, para todos este tema va a ser nuevo, ¿no? Para todos los alumnos, en este caso que tenemos en segundo, porque vamos a empezar una nueva unidad. Entonces, creo yo que te viene bien justo entrar a estas fechas, se podría decir, porque hoy empezamos una nueva unidad. Entonces, esto que estoy hablando ahorita es nuevo para todos nuestros estudiantes. Y ya voy a hablar más a fondo, se podría decir, ¿no? Lo que estoy mencionando yo es una introducción al tema al que vamos a hablar, ¿no? Entonces, tal vez ya yéndonos, se podría decir que un poquito más profundo. Si tal vez no me entiendes, con gusto me mencionas y yo te ayudo. No hay problema, yo repito. En este caso, todos, como menciono para todos, es nuevo este tema. El tema que vamos a ver es cinética química y equilibrio molecular. Es una nueva unidad para todos. Empezamos el día de hoy, como menciono, todos con esta nueva unidad, ¿no? Entonces, si tal vez tienes dudas, ya como menciono, yéndonos más a fondo de este tema, pues con gusto me las dices y ahí solvetamos todas tus dudas. Por el momento estoy hablando yo una introducción de nuestra cinética química. ¿Qué mencionaba en este caso? Espéreme, acabo de conectar nuestra, nuestra pizarra virtual y de ahí sí ya escribo en este caso, ¿no? Lo que estaba mencionando. Espéreme 5 segunditos solo hasta conectar, ¿ya?
Ya, listo, ahora sí ya conecté. ¿Y qué mencionaba en este caso? Repetimos, como menciono, este es tema nuevo para todos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué mencionaba yo sobre la cinética química? Recuerden que estoy hablando un poco de, se podría decir, una introducción a lo que vamos a ver, ¿no? Listo, entonces, ¿qué mencionaba yo de la cinética química? Decía obviamente que es una rama de la química, mencionaba que nuestra cinética química estudia las velocidades de reacción y los factores que la afectan. Voy a colocar aquí, ¿no? Nuestra cinética química, en este caso, estudia, ¿qué estudiaba? ¿Quién recuerda? El La velocidad de la estudio, reacción. Ajá. Nuestra cinética química estudia la V. Ay, espérenme. Ya. La velocidad de las reacciones y también, aparte de estudiar la velocidad de las reacciones, también, también estudia los factores que afectan a estas velocidades. Aparte de estudiar las velocidades de las reacciones, también estudia los factores que afectan esta velocidad, ¿no? También estudia los factores que la afectan, ¿no? Que la afectan. Listo. Entonces, ¿qué mencionamos? Nuestra cinética química, obviamente, es la rama de la química, en este caso, que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan. Listo. Hasta aquí claros, creo yo, ¿no? También mencionaba que nuestra cinética química se enfoca en comprender cómo y por qué ocurren estas reacciones. Aparte de que se enfoca en cómo y el por qué, también se enfoca en cómo determinar el tiempo que tarda en completarse, en este caso, la reacción. Listo, entonces, ¿qué mencionamos? Que nuestra cinética química también se enfoca en comprender cómo y por qué ocurren las reacciones. Vamos a poner aquí, ¿no? Se enfoca en comprender cómo y por qué, cómo y por qué ocurren las reacciones, ¿no? Y aparte de, en este caso, enfocarse en cómo y por qué ocurren las reacciones, en enfocarse en comprender cómo es que ocurren, también se enfoca en cómo determinar el tiempo que tarda en completarse. Aparte, en este caso, como mencionó. Cómo, ay, cómo, así como, así como en determinar, así como en determinar el tiempo, así como en determinar el tiempo que tarda en completarse. Nuestra, como mencionamos, cinética química, ¿no? Nuestra cinética química. Y hablando de algunos de los factores que influyen en esta velocidad, podemos mencionar a las concentraciones de los reactivos, podemos mencionar a la temperatura, en este caso, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la velocidad de las reacciones y los factores que afectan. Hablando de los factores, voy a colocar un número. Ya.
Aquí voy a poner factores. Hablando, como menciono, los factores que afectan en la velocidad de reacción. Listo. Tenemos ya. Listo. ¿A cuál mencionaba yo? Tenemos en este caso varios factores, se podría decir, ¿no? Tenemos la concentración de los reactivos. Ay, espérenme. Ya. Tenemos uno de ellos, ¿cuál es? La concentración. Ah, ya, ahí sí, ¿no? La concentración de los reactivos. Otro factor, tenemos la temperatura, puede ser. Tenemos también a los catalizadores. Los catalizadores. Y se podría decir que también podemos colocar a algunos de otros factores que sería la superficie de contacto. Listo, pongamos en este caso estos cuatro factores que pienso yo que serían los más importantes, hablando de los factores que influyen en la velocidad de reacción. Listo. Hablando de la concentración de los reactivos, yo puedo mencionar que a mayor concentración existe mayor frecuencia de colisiones entre partículas. Entonces, ¿qué quiero mencionar con esto de que si existe mayor concentración, mayor frecuencia de colisiones entre partículas? Al momento que existe una mayor concentración, se podría decir que me ayuda a que la velocidad de reacción sea prolongada. Ya obviamente, como existe mayor frecuencia de colisiones entre partículas, pues me ayuda en este caso a que sea más prolongada, que sea más eficiente, ¿no? En cuanto a mi temperatura, en cambio, pues un aumento en la temperatura se podría decir que incrementa la energía cinética de las moléculas, favoreciendo así en este caso las colisiones efectivas. Como menciono, en cuanto a mi temperatura, si existe un aumento de la temperatura, incrementa la energía cinética de las moléculas y por ello favorece en este caso las colisiones efectivas, ¿no? Y por ello, pues sería un factor, se podría decir, bueno, en cuanto a nuestra velocidad de reacción, ¿no? Ya que como menciono, si existe un aumento de temperatura, incrementa la energía cinética de las moléculas, favoreciendo así las colisiones afectivas, ¿no? Hablando de mis catalizadores, pues recuerden que los catalizadores se caracterizan por acelerar la velocidad de la reacción sin consumirse en este caso en el proceso. Entonces, nuestros catalizadores también se podría decir que son buenos en cuanto a nuestra velocidad de reacción, porque recuerden que nuestros catalizadores son sustancias que aceleran la reacción sin consumirse en el proceso. Y finalmente, hablando en este caso de la última, que es la superficie de contacto, pues podríamos decir que nuestra superficie de contacto, hablando en sustancias sólidas, una mayor superficie de contacto aumenta la velocidad de reacción, ¿no? Esto en cuanto a sustancias sólidas. Repito entonces, tenemos cuatro factores que influyen a la velocidad de la reacción. El primero, concentración de los reactivos. Segundo, la temperatura. Tercero, los catalizadores. Cuarto, la superficie de contacto.
Hablando de la concentración de los reactivos, ¿qué mencionaba yo en cuanto a la concentración de los reactivos? Lisa, ¿me puede repetir, por favor? Claro, mencionaba que tenemos cuatro factores: concentración de reactivos, temperatura, catalizadores, superficie de contacto. Mencionaba que hablábamos sobre la concentración de los reactivos. Hablámonos que se refiere a la cantidad de una sustancia. Sí, muy bien, Alexis. Podríamos decir que se refiere a la cantidad de sustancia, porque mencionaba que a mayor concentración, en este caso a mayor cantidad de sustancia, existe una frecuencia mayor de colisiones entre partículas. En este caso, si colisionan con mayor frecuencia las partículas, en este caso va a acelerar la velocidad de reacción, ¿no? Y hablábamos de la temperatura. ¿Quién me dice qué hablábamos de la temperatura? Que la temperatura y el calor no son lo mismo. Ya mencionaba que si existe un aumento en la temperatura, decíamos que incrementa la energía cinética de las moléculas. Como incrementa esta energía cinética de las moléculas, favorece las colisiones. Y en este caso, si favorece las colisiones, también voy a tener una velocidad de reacción alta en cuanto a nuestras sustancias químicas, ¿no? Listo. Y en cuanto a nuestros catalizadores, ¿qué decía que era? Es el aumento de la velocidad de una reacción. Ya, Eric, muy bien, decíamos en este caso que son sustancias, nuestros catalizadores son sustancias que aceleran la velocidad de reacción. Recuerden que esos catalizadores no se consumen en el proceso. Estas sustancias, pues, como mencionamos, son sustancias que aceleran la reacción y estas sustancias llamadas catalizadores no se consumen en el proceso, ¿no? Se puede decir que quedan como residuo, ¿no? Al final de toda la reacción química. Nuestros catalizadores no se consumen en el proceso. Y finalmente la superficie de contacto. ¿Qué decíamos en cuanto a la superficie de contacto? Hablábamos que en sustancias sólidas y yo tener en este caso una mayor superficie de contacto, pues aumenta la velocidad de reacción. Listo. Esto en cuanto a la cinética química. Recuerden, no estábamos hablando de la cinética química y ahora vamos a hablar un poco sobre el equilibrio molecular, ¿no? O también denominado equilibrio químico. Pues nuestro equilibrio químico ocurre cuando en una reacción la velocidad, pues, es directamente proporcional, o se podría decir que es directa, al igual que una reacción inversa. ¿Qué menciono? El equilibrio químico, recuerden que ya estamos hablando en este caso del equilibrio químico. Voy a ponerle, vamos a ver.
Listo. Ya, ahí sí. ¿Qué menciono sobre el equilibrio químico? Nuestro equilibrio químico ocurre cuando en una reacción reversible la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Recuerden que existe, se podría decir, reacciones reversibles y reacciones no reversibles. Tal vez, ¿quién me da ejemplos? Sí, ejemplo de reacciones reversibles y irreversibles. Dice, puede ser en reacciones irreversibles la reacción entre ácido y base fuerte. Ya, en este caso puede ser la combustión del metano, ¿no? Una reacción irreversible. Se podría decir que el metano y el oxígeno reaccionan para formar dióxido de carbono más agua. Y pues esta reacción no puede revertirse. Voy a colocarles, ¿no? El ejemplo del metano más el agua, ¿no? A ver, ¿qué mencionábamos en este caso hablando del enlace químico? Decíamos que nuestro enlace químico ocurre cuando una reacción reversible, la velocidad, pues en este caso es directa, ¿no? Y es directa tanto para la reacción reversible como para la reacción irreversible. Entonces, ¿qué mencionamos? Tengo yo nuestro equilibrio químico, como menciono, nuestro equilibrio químico ocurre cuando en una reacción reversible la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción irreversible. Entonces, voy a colocar ejemplo en este caso de una reacción irreversible como nos menciona nuestro compañero muy bien. En este caso voy a colocar la combustión del metano. CH4 en este caso y oxígeno, ¿no? Mi CH4, que es el metano, en este caso vamos a hacer la combustión del metano. Menciona en este caso a mi metano, que se le representa obviamente con CH4 más el oxígeno. ¿Y qué mencionaba que producía? Pues producía dióxido de carbono y producía agua. Voy a igualar en este caso nuestra ecuación, que ya no sé si tal vez ustedes ya vieron cómo igualar las ecuaciones o todavía no. En este caso, listo, ya hemos igualado nuestra reacción. Como menciono, es una reacción irreversible. ¿Qué quiero decir con esto de reacción irreversible? Pues estas reacciones irreversibles son aquellas en las que los productos no pueden volver a convertirse en reactivo. ¿Dónde están los productos y los reactivos? Pues ya voy a escribir. Tengo yo a mis reactivos y después de la flechita se les denomina productos. Después de la flechita se le denomina productos, ¿no? Entonces, ¿qué menciono en este caso? La combustión del metano, pues es una reacción irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que en este caso nuestros productos no pueden volver a convertirse en reactivos. En cambio, mis reacciones reversibles, como su nombre mismo lo dice, son aquellas que pueden ocurrir en ambos sentidos. Es decir, los productos pueden volver a convertirse en reactivos y los reactivos pueden volver a convertirse en productos, ¿no? Listo, entonces, nuestros productos pueden volver a convertirse en reactivos cuando una reacción es
reversible. Y cuando es irreversible, no se pueden, en este caso, volver a convertir en reactivos los productos, ¿no? Listo. Ejemplo de una reacción reversible, podemos decir que la síntesis y descomposición del amoníaco, pongamos, ¿ya? En este caso, la síntesis y descomposición del amoníaco es una reversible. En este caso es el nitrógeno más el hidrógeno, ¿no? En este caso, N2 más H2 que me da el amoníaco, ¿no? Que en cambio, esta reacción sí es reversible. Igual en este caso ya. Entonces, esta pongamos que es irreversible y reversible. Y la segunda es reversible. Listo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Reversible. No, Ya, listo. Entonces nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy, ¿ya? Como menciono, recuerden que la clase queda grabada. Si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud, tal vez si tienen alguna duda con el deber que les voy a enviar, me la hacen saber y yo les solvento todas sus dudas, ¿no? Listo. Nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos.